En esta segunda parte, en este módulo 2 de gestión de proyectos, vamos a comenzar con la gestión del alcance, que es uno de los puntos más importantes y fundamentales, obviamente al momento de comenzar la planificación. La gestión del alcance, fundamentalmente en la planificación, tiene lo que se llama la declaración del alcance del producto y la declaración del alcance del proyecto. Como hemos dicho en la introducción, la declaración del alcance del producto tiene que ver con las especificaciones del producto, servicio o resultado final que se quiere llegar. Entonces, es una explicación bien detallada de en qué va a consistir el producto, servicio o resultado. Vamos a ver luego en una plantilla, que es una de las maneras de plantearlo, la manera simple, que uno de los aspectos también clave es dejar bien en claro qué es lo que el alcance no cubre. No solamente hay que decir en qué consiste, sino muchas veces es más importante también decir qué es lo que no se va a hacer. Esas son las que se llaman exclusiones. Muchas veces también se define, de alguna manera, se explicita de qué forma se va a llevar adelante el proyecto, cuál es la manera en la cual se va a alcanzar ese producto, servicio o resultado. Eso es lo que se denomina alcance del proyecto. En definitiva, ello es el trabajo que va a realizarse para llegar a ese producto final. Como les mencionaba hace un instante, la declaración del alcance se puede realizar de varias formas. Una, la más simple y en general para proyectos pequeños, es utilizar una plantilla donde se definen algunas cuestiones como la descripción del alcance, los criterios de aceptación, cuáles van a ser los entregables. Eso se va a ver en detalle a continuación en lo que se llama estructura de desglose de trabajo. Y como les comentaba, ¿qué es lo que no incluye? O sea, las exclusiones. O muchas veces hasta qué punto se llega, que esas serían las restricciones. Todo eso se va a llevar adelante y va a ser exitoso en la medida que se den ciertas condiciones que se suponen que deberían existir en el proyecto. Eso es lo que se conoce como supuestos. Cuando se comienza la planificación de un proyecto, en lo primero que se trabaja es en la planificación del alcance. Hay tres puntos fundamentales en esto. Uno es la declaración del alcance, como vimos recién, del producto y del proyecto. Después está lo que se conoce como estructura analítica de trabajo o desglose de trabajo, conocida como EDT o WBS por sus siglas en inglés, y luego el diccionario de la EDT. Es muy importante esta estructura de desglose de trabajo porque a partir de allí se van a comenzar a desagregar las actividades y estas a su vez lo que se va a hacer con estas actividades es estimar qué recursos se van a precisar, cuánto tiempo vamos a necesitar para llevar adelante esa actividad y cuál va a ser el costo de cada actividad. Se podría decir que la EDT es un desagregado, es una estructura jerárquica del alcance. Es como explicar el alcance a través de una estructura jerárquica, donde cada elemento se llama entregable. Y eso se va desagregando hasta un punto en el cual el detalle nos permita que cada uno de esos entregables sean gestionables, integrables, y mensurables, ¿sí? O sea, que se puedan administrar, que se puedan combinar entre ellos para alcanzar un entregable superior y así hasta el producto final, y que se puedan medir para saber el grado de avance, el costo que se está ejecutando y todo lo que tiene que ver con cada actividad, cada paquete de trabajo y cada entregable. Esto lo vamos a ver en esta próxima filmina. Tema conceptual. ¿Sí? Cuando digo conceptual, recuerden lo que les dije en la primera clase. ¿Sí? Acuérdenselo de por vida. La estructura de desglose de trabajo, les decía, es una estructura jerárquica. O sea, usted tiene un producto, a ese producto lo van dividiendo en partes. Esas partes se llaman entregables.
Ojo acá que había un error ahí en las letras en todos los demás apuntes, ¿sí? Este es el que está bien. Entonces, a su vez, un entregable puede estar compuesto por otros entregables, que a su vez, ¿sí?, cada entregable puede estar compuesto por otros entregables. Por una cuestión de orden, el último de cada rama, digamos, al último entregable de cada rama, como observan allí, se lo llama paquete de trabajo. Es para diferenciarlos. El paquete de trabajo es un entregable, pero tiene la particularidad que es el último, no hay más nada abajo. Ahí salió borrado el primero a la izquierda, a nivel 3, dice entregable, y abajo no salió nada. Ahí debería haber un par de paquetes de trabajo, ¿no? O ese debería ser un paquete de trabajo porque es el último. Bien. ¿Por qué es importante el concepto de este paquete de trabajo? Porque ese paquete de trabajo es el que ustedes van a pensar en forma individual todas las actividades que van a tener que desarrollar para componer ese paquete de trabajo. Ahora vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo es un poquito técnico, no mucho. Imagínense que su proyecto es diseñar y construir una PC, una desktop. ¿Okay? Entonces la empiezan a pensar y dicen, bueno, a ver, hay dos partes fundamentales en esta computadora de escritorio. Por un lado está el CPU, o sea, la caja, y por otro lado el monitor. Y dentro de la caja, ¿qué hay? Aunque no sepan mucho, hay una placa grande, ¿sí?, que se llama el motherboard. Hay discos, que son las unidades de almacenamiento, y hay memorias arriba del motherboard. Entonces yo puedo pensar cada una de esas por separado. Inclusive dentro de lo que yo llamo discos, voy a pensar, y bueno, está el disco rígido, que es el que está dentro de la computadora, o ahora ya es estado sólido, no es más un disco, y los discos removibles, que ya tampoco hay más ahora, pero podrían ser la lectura de un CD, por ejemplo. La idea es que yo descompuse, desagregué de algún modo esa PC en diferentes partes. Todas esas partes se llaman entregables. Y recuerden, el último nivel de cada rama de cada entregable, por una cuestión en particular que vamos a hacer hincapié nuevamente, se lo llama paquete de trabajo. No siempre van a poder presentar la estructura de desglose de trabajo en ese esquema desagregado, ese esquema jerárquico, a veces un poco incómodo. No importa, lo que pueden hacer es una tabla como la que muestro allí. Fíjense que es exactamente lo mismo: CPU, monitor, memorias, discos, procesador, disco rígido, disco removible. Lo que sí tienen es que codificarlo bien, de manera que se entienda en particular y sin lugar a duda cuáles son los entregables de qué parte. ¿Está bien? A veces lo que se hace en general, no a veces, es para un primer nivel de entregables, los entregables más grandes, se los puede mostrar así en forma jerárquica y después ya el detalle en tablas. Además de la declaración del alcance y la estructura de desglose de trabajo, todo lo que tiene que ver con la gestión del alcance incluye un tercer elemento que es el que se llama diccionario de la EDT. El diccionario de la EDT es una explicación, una descripción de cada paquete de trabajo. Supongamos, no todos ustedes tienen por qué saber qué es la CPU, entonces ahí dice unidad de procesamiento central, o qué es un disco removible, ¿sí? Entonces ese es el diccionario de la EDT. ¿Tá? La manera práctica de presentarlo puede ser también que esté incluido dentro de esta tabla EDT. Entonces, fundamental, conceptual: alcance, gestión del alcance. Hay alcance de producto y alcance de proyecto. Dentro del alcance del producto hay tres cosas siempre. Tres que no deben olvidar: la declaración del alcance, la estructura de desglose de trabajo o EDT y el diccionario de la EDT. Gestión de los plazos, ¿sí?, o tiempos. Ahora se va a entender bien el por qué diferenciamos paquete de trabajo entregable, ¿sí? O sea, el paquete de trabajo, que es el último entregable de cada rama, es el que yo voy a pensar y desagregar a su vez en actividades, ¿sí? O sea, cada paquete de trabajo yo lo voy a desagregar en actividades. Vamos a poner otro ejemplo simple.
mi producto es una mesa, ¿sí? Yo quiero construir una mesa de madera. Entonces por un lado puedo poner tabla, por otro lado puedo poner patas, por el otro lado puedo poner ensamble y barnizado. ¿Está bien? En la rama que dice patas, imagínense, este es el ejemplo libre en verdad, yo voy a decir, bueno, a ver, ¿cómo yo logro esas patas de la mesa? Entonces voy a decir, bueno, diseño las patas, pido presupuesto en las carpinterías, recibo los presupuestos, elijo el mejor, lo voy a comprar, lo pago, lo traen. Bueno, esas son actividades. Todas esas actividades, perdón, son las que van a finalmente lograr ese paquete de trabajo, pata de la mesa, que a su vez es un entregable y va a formar parte del producto final. ¿Sí? Entonces, la gestión de los plazos, ¿de qué se ocupa? De definir esas actividades, decir en qué secuencia se hacen. Obviamente voy a barnizar todo cuando te termine la mesa, por ejemplo. O voy a cortar las patas después que las compré. ¿Sí? Voy a estimar qué recursos voy a precisar, recursos humanos, materiales, financieros, ¿para qué? Para cada actividad. Voy a estimar la duración de cada actividad, entonces voy a decir, bueno, para el diseño va a tardar 3 días, para la compra un día, para los cortes un día, para el barnizado un día, ¿sí? Y con eso voy a elaborar un cronograma, tal como el que se muestra en la figura allí, ¿está bien? Que es el mismo que me va a servir después para el monitoreo y control. Si ahora ubicamos los distintos procesos que conforman la gestión de los plazos, los ubicamos, digo, en los grupos de procesos, vamos a ver que en el grupo de proceso planificación, para el área de conocimiento, gestión de los plazos, tengo planificar la gestión de los plazos, definir las actividades, secuenciar las actividades, estimar la duración de las actividades y desarrollar el cronograma. ¿Se entiende? Y luego, ese mismo cronograma me va a servir para controlar, que está obviamente en el grupo monitoreo y control. Entonces aquí se entiende tal vez un poquito mejor que cuando les presenté esto mismo en alcances. Voy a explicar brevemente ahora cada uno de esos 6 procesos. Planificar la gestión de los plazos. Muy importante. En general, les diría que casi siempre el primer proceso de cada área de conocimiento es planificar la gestión de. Por ejemplo, van a ver que en alcances el primero era planificar la gestión del alcance. En plazo va a ser planificar la gestión de los plazos. En costo va a ser planificar la gestión de los costos. En riesgo va a ser planificar la gestión de los riesgos. O sea, siempre el primer proceso de cada área de conocimiento es planificar la gestión de. ¿Ok? ¿Qué es eso? Es pensar y escribir cómo se va a gestionar, en este caso, los plazos del proyecto. Segundo proceso del área de conocimiento, gestión de los plazos, definir las actividades. Como les había mencionado ya, toman cada paquete de trabajo y desagregan ese paquete de trabajo en todas las actividades que ustedes deben realizar para lograrlo. ¿A qué nivel de detalle? Bueno, a nivel de detalle que les sea útil para luego poder hacer esa estimación que yo les comentaba de plazos y costos, ¿sí? Por ahora estamos haciendo plazos solamente, ¿está bien? Cuando tengan todas las actividades pertenecientes a todos los paquetes de trabajo, van a poner todo en una única planilla, tal como se ve ahí. Luego de definir cuáles son las actividades, esa lista que vimos antes, lo que tienen que pensar es cuál se hace primero, cuál se hace después, si se pueden desarrollar algunas en forma paralela, con lo cual se van a ganar tiempo. Todos esos procesos, ¿sí? Ordenados en manera de que puedan ser realizados, se llama secuenciar las actividades y se hace con diagrama de nodos, tal como se muestra en la ilustración. Luego viene el cuarto proceso del área de conocimiento de gestión de los plazos, que es estimar duración de las actividades. Fíjense, ahora que digo estimar, un detalle. Por convención, los elementos, vuelvan a algunas slides atrás, los entregables y paquetes de trabajo
siempre defínanlo como sustantivos. Vamos a tomar el ejemplo de la mesa, que era simple. Habíamos dicho tapa o tabla, patas, ensamble, o sea, siempre en forma de sustantivos, sean entregables o sea el último entregable llamado paquete de trabajo. Cuando desagregan el paquete de trabajo en actividades, pongan siempre verbos. Por ejemplo, diseñar, planificar, comprar, cortar, barnizar. ¿Ok? Lo menciono ahora porque no lo había mencionado antes y es muy interesante y útil a la hora de planificar un proyecto. Bien, vamos a tomar cada una de las actividades que estaban en la lista anterior y vamos a estimar cuánto dura cada actividad. ¿Sí? Si yo digo, tengo que estudiar la parte 2 de 3 de la unidad 3 de dirección general, ¿cuánto yo puedo tardar? ¿Sí? Es una estimación de la duración de una actividad. Antes de explicar la de 3 puntos, les digo rápidamente, ¿qué es una estimación análoga? Es decir, bueno, si yo para cada unidad estoy en el ejemplo de estudiar los PowerPoint, ¿sí? Si para cada unidad estoy tardando 2 horas y esta unidad tiene 4 partes, entonces supongo que voy a tardar media hora. Eso sería por analogías. ¿Qué sería paramétrica? Que es la segunda. La paramétrica, ¿sí? Amerita una cuenta. O sea, ustedes se van a dar cuenta que van a hacer un cálculo, ¿sí? No ya una analogía como hice yo antes, por más que hice una cuentita rápida. Por ejemplo, algo que probablemente ustedes hagan, yo hago seguro cuando escribo, digo, bueno, cada slide para mí es 1 minuto y medio. Entonces, si yo estoy preparando una presentación de 20 slides, es una estimación claramente, media hora de duración esa presentación. Eso sería paramétrico. Es decir, yo tengo que construir 100 metros cuadrados, me cuesta $500 el metro. Entonces 100 metros cuadrados van a ser $50.000 costo. Eso sería paramétrico. ¿Qué es estimación de 3 puntos? Bueno, son unas fórmulas muy simples, les sugiero que lo lean del libro, es bastante fácil. En este caso, lo que se hace es buscar en sus históricos, en su experiencia, para esa misma actividad, cuánto fue la duración la peor, ¿sí? La peor, la pesimista, o sea, cuándo fue la vez que más tardaron, cuál es la optimista, o sea, la vez que más rápido hicieron, ¿sí? Y cuál fue la más repetida, lo que sería la moda estadística, ¿sí? Entonces, si vuelvo ahora a la pintura de la sala, del aula. A ver, yo una vez la pinté en 2 días, listo. Esa va a ser mi estimación optimista, la O en la fórmula. A ver, una vez tardé 2 semanas, bueno, esa va a ser la pesimista. Ahora, yo la mayoría de las veces en 4 días lo pinto, listo. Esa va a ser la moda, ¿sí? Entonces, se aplica siempre la misma fórmula, siempre, no importa. Porque una pregunta es si siempre va multiplicado por 4 y dividido por 6. Sí, siempre. Entonces, esto vamos a ver si capaz me lo guardo para una presencial o si no da, haré un video exclusivo para esto. Pero ustedes toman el valor más repetido, que está así multiplicado por 4, le suman el optimista y el pesimista, dividen por 6. Es un promedio ponderado. Eso le va a dar la duración de la actividad. Ahora, es una estimación, y como es una estimación de 3 puntos, es probabilística. De hecho, concepto total. La única diferencia que tiene este método que se llama PERT es que es una estimación probabilística. ¿Qué significa? Que hay una probabilidad de que se cumpla. ¿Cómo se calcula esa probabilidad? Con un desvío estándar. ¿Cómo se estima el desvío estándar? Para no estar con estadísticas complejas, porque recuerden que yo les decía que un proyecto lo puede hacer cualquiera. Entonces se utiliza, si es una aproximación a ello, para hacer una cuenta simple. Dicen, bueno, mira, si yo tomo el plazo pesimista menos optimista dividido 6, eso me va a dar el desvío estándar. Bueno, con esas cuentitas ustedes va a haber actividades para esto, ¿sí? Van a poder hacer una estimación de la duración de cada actividad y de un proyecto.
una vez que tienen la estimación de cada actividad, ya saben la secuencia, o sea, cómo se organizaban, cómo se ordenan, entonces van a poder diagramarlo. Básicamente yo diría hay dos métodos, se lo voy a explicar de esta manera. El primero es el gráfico de barras, llamado Gantt. Es un típico diagrama en barras horizontales. Ahora les voy a mostrar el ejemplo. Y después están los diagramas de nodos, ¿sí? Los diagramas de nodos. El diagrama de nodos, si ustedes hacen una estimación, ¿sí?, de 3 puntos, como expliqué hace un momento, en lugar de CPM se llama PERT, ¿sí? Entonces, son dos cosas independientes. Una es cómo hacen las estimaciones y otra es cómo se grafica. Básicamente hay dos tipos, repito, conceptual. Básicamente hay dos tipos de ilustraciones. Los diagramas de barras horizontales, que es el llamado Gantt, y el diagrama de nodos, de actividad en el nodo. Lo van a ver también en teoría de la decisión, técnicas cuantitativas, con actividad en el nodo, ¿sí? Ese diagrama de nodos, a su vez, puede estar hecho de dos maneras. Uno es cuando ustedes dicen, esta actividad dura 4 días, punto, determinístico, ¿sí? Y ese diagrama se llama, en ese caso, CPM. Si ustedes dicen, esta actividad dura 4 días más o menos un día, por el cálculo que hicieron antes, pasa a llamarse PERT, ¿sí? Entonces la única manera que ustedes se den cuenta si es un PERT o un CPM es van a ver un diagrama de nodos y tienen que averiguar cómo fue que se calculó, que se estimó la duración de cada actividad, o sea, de cada nodo, ¿sí? CPM determinístico, PERT probabilístico, no se olviden nunca. Ya a partir de ahora vamos a ir un poquito más rápido porque son ejemplos. Este es un diagrama de hitos, el de arriba, el superior, y en la parte inferior el de barras. Nos focalizamos en el inferior, diagrama de barras, eso es un Gantt. Bien. Hay algo que no mencioné, que es fundamentalmente, recuerden, vayan bien al principio cuando hacen la declaración del alcance, que yo les mostré que una manera de hacerlo era con una plantilla en particular donde hacían la descripción del producto, ¿sí? Fechas de inicio, fechas de final. Bueno, a veces allí se pone los hitos. Hitos son fechas muy puntuales, muy importantes, ¿sí? La manera de representar esos hitos es como se observa en esta ilustración superior. Acá lo que se puede observar es un diagrama de barras o diagrama de Gantt, donde claramente se ven las secuencias, ¿sí? Estos son los típicos diagramas de nodos que se representan con esos rectángulos o esos círculos. Hay diferentes maneras de hacerlo. Y eso lo que va a llevar es a dibujar tanto un CPM o un PERT. Recuerden que la única manera de saber si es PERT o CPM es saber cómo es que se calcularon las actividades, si de manera determinística o probabilística. No voy a explicar en detalle este CPM o PERT, este diagrama de nodos, porque lo van a ver en la materia de técnicas cuantitativas o teoría de la decisión, ¿sí? Así que nos vamos a focalizar en hacer estimación de actividades y diagramas de barras. Esto es conceptual también y es una pregunta típica que les hago. ¿Qué es el camino crítico y qué es la cadena crítica? Bueno, más allá de cómo se hayan calculado, estimado las actividades, si fue determinístico o probabilístico, que eso lo único que va a definir que sea un CPM o un PERT, la realidad es la siguiente. Ustedes van a ver, cuando trabajen con esto en técnicas, que van a ver ciertas actividades, ¿sí?, que van a demorar del total de proyectos. O sea, hay ciertas actividades que si en lugar de tardar, de durar lo que corresponde, se atrasan, eso va a atrasar el proyecto. Y otras que no. Si por ejemplo se ve allí que en el diagrama superior
La actividad A, si se atrasa, va a atrasar todo el proyecto. La actividad C también, porque dura 10 días, mientras que la B dura 5 días. Entonces, si la actividad B, en lugar de durar 5 días, durase 6, no va a afectar todo el proyecto. ¿Está bien? Lo mismo con la D. La D que está ahí al final, si se atrasa, va a atrasar todo el proyecto. Entonces, las actividades que no se puedan demorar, porque si se demorasen, producirían un atraso en el proyecto, se llaman actividades críticas. La sucesión de las actividades críticas se llama camino crítico. ¿Sí? A veces se insertan actividades ficticias, fantasmas, ¿sí? Que es justamente para tomarse algún margen. Entonces, abajo, a la izquierda, vemos que en ese diagrama de nodos, allí al final hay algo que se llama Project Buffer, o sea, un buffer del proyecto. Un poquito más a la izquierda van a ver que tienen feeding buffers. ¿Sí? Un buffer es una actividad ficticia de X tiempo, que es algo que vamos a ver en análisis de riesgos. ¿Sí? Básicamente es algo que ustedes agregan para decir, bueno, si algo sucede, si tal cosa sucediera, me atrasaría tanto tiempo. ¿Sí? No es una actividad en sí misma. Eso se llama buffer. Cuando el diagrama de nodos tiene buffers, en lugar de camino crítico, lo que va a quedar definido es lo que se llama cadena crítica. Como les había comentado ya, todo este tema de diagramas de gestión de los plazos creo que va a meritar una clase online probablemente, o si no, esperaremos para explicarlo en clase. Yo creo que vamos a hacer el próximo lunes, vamos a explicar en detalle esto. Hay otra manera de hacer estimación que se llaman simulaciones, ¿sí? ¿Qué es una simulación? Bueno, en lugar de yo hacer estimaciones, hago ensayos, hago pruebas y veo una distribución probabilística de esas pruebas que hago, ¿sí? La única manera de generar números aleatorios en su momento era con una ruleta. Quien lo inventó tiraba la ruleta y veía qué número salía. Entonces veía que bueno, la probabilidad no era 1 en 36, sino capaz que se repetían 2-3 números seguidos. Bueno, de allí el tema de Monte Carlo, por el casino Monte Carlo, ¿sí? Por eso se conocen como simulación Monte Carlo. Bueno, esperemos esto a explicarlo en vivo, que va a ser más fácil. Aquí tienen un ejemplo para desarrollar un diagrama de PERT. Obviamente va a ser PERT, ese diagrama de nodos, ¿sí? Es lo único que vamos a hacer de diagrama de nodos, insisto, porque lo van a ver en profundidad en teoría de la decisión, pero quiero por lo menos que hagamos un ejemplo. Entonces tienen esa cantidad de tareas de la A a la H. La secuencia está dada por las predecesoras. Eso indica que, a ver, desde que comienza el proyecto, la tarea A no tiene tarea, o mejor dicho, actividades. Actualmente se lo llama más actividades que tareas. Antes de la A no hay nada, antes que la B y C tampoco. Ahora, para yo comenzar la D, necesito que la A esté finalizada. Quiere decir que el nodo D va a ir luego del nodo A. Lo primero que hacen es eso, es construir el diagrama de nodos. Punto 1. Paso 2, ustedes observan que tiene una estimación de 3 puntos para cada actividad. Por ejemplo, la actividad A, optimista 2 días, más probable 5 días, pesimista 8 días. En base a esos 3 valores deben aplicar las fórmulas que les comenté antes y allí van a tener una media, ¿sí? O sea, el promedio y un desvío estándar de cada actividad. Bueno, los desafío a que hagan esto para el lunes y si no se los explico. En este resumen de las diapositivas, fíjense que en el original hay más diapositivas en el medio, que básicamente es para que las lean. Yo no les voy a estar leyendo la pantalla, así que les estoy explicando las más importantes, el resto lo pueden leer ustedes. Pasamos entonces directamente al próximo área de conocimientos, que es la gestión de los costos, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer allí? Como les decía hace un rato ya, primero la planificación, ¿sí?, de la gestión de los costos. Para eso van a hacer una planificación de recursos, una estimación de costos, una presupuestación, y todo eso lo vamos a usar para el control de costos.
El resultado, digamos, de toda esta planificación de los costos es básicamente un presupuesto. Aquí se observa nuevamente, ya en manera más gráfica. Es más, arriba, parte superior izquierda, tienen las 10 áreas de conocimiento, cada una con el número que lo representa: integración, alcance, plazos, costos, calidad de recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados. Lo que estamos viendo ahora es el área de conocimiento costos, por eso está pintado en amarillo. Y la parte que está a la derecha, ampliada en el cuadro a la derecha a su vez, ya es el detalle de los procesos pertenecientes al área de conocimiento de costos. No hay actividad en inicio, hay 3 procesos de planificación, que es planificar la gestión de los costos, como les decía hace un momento, estimar los costos, que se hace exactamente con las mismas herramientas que para estimación de plazos, y todo se hace para cada actividad, que compone a su vez un paquete de trabajo, que compone a su vez un entregable, que componen a su vez el producto, y eso determina el presupuesto. Ese presupuesto es el que se utiliza para el control de costos, donde en el grupo de procesos de monitoreo y control. Para ir finalizando con esta segunda parte de las 4 que componen la unidad 3, agregamos que en algunos proyectos, especialmente aquellos que son proyectos pequeños, ¿sí?, la planificación de los recursos, la estimación de los costos, el presupuesto, todo eso están muy vinculados, y en general lo hace una única persona, ¿sí? Una única persona es la que se ocupa de planificar todo lo referente a plazos, costos y estimación de recursos. Bien, pasaremos luego a la tercera parte de esta unidad 3.